Perfecto, bueno, ahí estamos grabando y arrancamos con la clase. Bien. Bueno, ven... No ven porque no estoy compartiendo pantalla, obviamente. Después esto lo subo a YouTube. Bueno, ahí están mirando. Perfecto. Ahí. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver un poco, sí, un poco, pero un poco bastante, de el tema de clocks, bien, los relojes internos del sistema, bien. Entonces, como ya se los aclaré en digamos, en varias clases anteriores, el clock, digamos, es uno de los elementos más importantes porque es lo que nos dirige todas nuestras operaciones dentro del microcontrolador barra microprocesador. Bien, es como alguien el otro día me retó, bien, no es como la batería, sino que es como dentro de una orquesta o dentro de una banda, el metrónomo que marca el tiempo de lo que vamos a estar haciendo, bien, dentro de nuestra música. Bien, entonces, para generar un clock, bien, después les voy a explicar bien qué es el PLL y los DLL, bien, pero para tener un clock, primero necesitamos un oscilador, bien. Un oscilador, bien, es un circuito electrónico capaz de generar una señal repetitiva, bien, sin, digamos, de generar una señal repetitiva en el tiempo, bien. Puede ser una señal, bien, totalmente digital o puede ser totalmente una señal analógica, bien. Es indistinto, bien, o sea, es lo que necesito generar es básicamente algo que cambie en el tiempo. Bien, entonces hay distintos tipos de osciladores. Bien, nosotros vamos a ver el de cuarzo, que es como lo más tradicional, lo más común. Bien, pero sepan que hay muchísimos tipos de osciladores. Bien, de acuerdo también las aplicaciones que se vayan a usar y todo, pero bueno, lo más tradicional es un oscilador de cuarzo. Bien, que es un pedacito de cuarzo. Bien, un oscilador de cuarzo que básicamente es un pedacito de cuarzo, digamos, comprimido, bien, en el cual se le aplica una, eh, se le aplica una corriente eléctrica y al producir una corriente eléctrica produce una Perdón, deformación. Sí, decime. Matías, perdona. Tenés a Ezequiel tocando timbre. Ah, ok, ok, Ahí ok. está, es. Listo. Perfecto, Perdón que es buenísimo. la interrupción. No, tranqui, tranqui. Sí puede ser que no entren. Ah, ¿En qué estaba? Ah, sí. Digamos, es un pedacito de cuarzo, bien, un cristal de cuarzo, en el cual una de las propiedades mecánicas del cristal de cuarzo eh, es que al sufrir una deformación, bien, produce un, una diferencia de potenciales, bien, o sea, una corriente eléctrica, y al hacerse una deformación, una corriente eléctrica, aplicar una corriente eléctrica, se produce una deformación. Bien, es un proceso, digamos, recíproco que pueden ir cambiando. Bien, entonces esa es la ventaja que si yo le empiezo a aplicar en ciertas condiciones, estar sometido, bien, encapsulado eso y aplicarle una tensión eléctrica, ese dispositivo empieza a vibrar. Bien, vibra y tiene una vibración en cierta cantidad de hertz. Bien, acá la unidad que vamos a estar utilizando mucho es el hertz. Bien, que es 1/segundo. Bien, en realidad es sobre un segundo repeticiones. Bien, o sea, las cantidades de repeticiones en un segundo. Ese sería la unidad. Bien, bueno, entonces, se los leo un poco. El mayor punto de venta de los osciladores de cristal de cuarzo es su capacidad de generar una frecuencia constante en condiciones
variables de carga y temperatura. Bien, esa es una de las ventajas. Déjenme que lo estoy poniendo. En un oscilador de cristal de cuarzo, cuando se aplica una fuente de voltaje al cristal, este sufre perturbaciones mecánicas, o sea, una deformación mecánica dentro del cristal, que a su vez genera una señal de voltaje de frecuencia particular, también conocida como frecuencia resonante. Bien, la frecuencia general depende de la forma y el tamaño del cristal, bien, por lo que un cristal, una vez cortado, no se puede utilizar para ninguna otra frecuencia, bien. Cuando más delgado sea el cristal, mayor será la frecuencia de resonancia, bien. Entonces, hay un proceso que se llama tuning, bien, en los cristales cuando se fabrican, y que vos seteás, a la qué frecuencia querés, bien. Entonces, disculpen que están entrando más gente, así que no hay drama. Entonces, uno puede ir, bien, a una casa electrónica y decirme, dame un cristal de tantos kilohertz. Bien, y es un cristal de cuarzo que está tuneado para tantos kilohertz. Bien, hay distintas frecuencias, no tengo ahora en mente cuáles son dichas frecuencias, pero hay en distintas frecuencias, distintas calidades, distintos fabricantes, bien, y por lo general esto es algo que está externo a nuestro microcontrolador, bien, que se coloca externamente, bien, como una fuente de oscilaciones, bien. Por lo general los microcontroladores tienen dos patitas, dos pines que se conectan directamente al cristal, bien, y con esto es lo que nos va a permitir después llegar a nuestra frecuencia de operación, bien. Las frecuencias estas son bajas, bien, capaz que 32 kHz, puede ser menos, puede ser un poco más, pero puede ser 32 kHz. Y un microcontrolador puede andar a 80 MHz, o sea, estamos hablando de 32 kHz y estamos hablando después a 80 millones de oscilaciones por segundo. Bien, o sea, ¿cómo llegamos? Bien, eso lo vamos a ir viendo ahora. Un poco de eso. Bien, entonces, a la hora de seleccionar, bien, mis osciladores, no solo de cuarzo, sino hay totalmente eléctricos, bien, hay con puertas digitales, bien, hay con capacitores y inductores, bien, puedo generar un oscilador, bien, hay distintas fuentes, bien, y cada fuente tiene como un uso particular y ciertas aplicaciones distintas. Bien, entonces, hay ciertas consideraciones a la hora nuestra de diseñar nuestro dispositivo, bien, a la hora de seleccionar un cristal, bien, son estas 6 como consideraciones principales, bien, inestabilidades debido al tiempo, bien, envejecimiento, ruido de corta duración, inestabilidad por temperatura, inestabilidades debido a la sintonización y inestabilidades debido al circuito al que sostienen, bien. Entonces, ¿qué va a producir? Todas estas, todas estas problemáticas, lo que producen, básicamente, que le quiero que le quede claro, es que cambie mi frecuencia, bien, a la que yo compré el componente. Entonces, si decía que tiene 32 kHz, bien, por así decirlo, 32.000 oscilaciones, bien, o ciclos por segundo, bien, no cambian no cambian. Si suben o bajan, la frecuencia final de mi sistema va a cambiar también y se va a impactar muchísimo. Entonces, si yo tengo un oscilador, bien, de 32 kHz y después yo llevo mi frecuencia principal del sistema a 4 GB, bien, o a 3 GB, por ejemplo, si cambia mi fuente, por así decirlo, me va a cambiar también la velocidad de mi sistema, bien, y eso no está bueno, bien, porque puedo consumir más energía, puedo estropear distintos componentes, bien, o sea, no está bueno. También si quiero mantener el tiempo, bien, o sea, un cristal de cuarzo, todos tenemos un pequeño cristal de cuarzo, tanto en los celulares como relojes digitales, relojes que parecen analógicos pero son digitales,
Bien, el que tenga un reloj totalmente mecánico, ese no tiene de cuarzo. Todo lo otro tiene un cristal de cuarzo, bien, que produce las oscilaciones. Les comento por arriba, un cristal en un reloj digital, si mal no recuerdo, es 32.700 y algo. Bien, tendría que chequearlo. Es un segundo. Bien. Entonces, cuando llegan a 32.000, tiene un pequeño contador que cuando llega a ese número, pasa un segundo en el sistema y cambia un segundo en tu reloj digital. Bien. Eh, Esa es la función. Bien. Pero en nuestro caso va a ser mantener el tiempo constante en nuestras operaciones. Bien. Entonces, inestabilidades debido al tiempo. Bien. Las inestabilidades debido al tiempo, bien, se pueden dividir en dos categorías, bien, envejecimiento o inestabilidad a corto plazo. Bien, los envejecimientos en un cambio sistemático de la frecuencia observado durante largos periodos de tiempo debido a cambios internos en la oscilación. Bien, ¿qué puede ser esto? Bueno, sigo leyendo. Sin embargo, si bien este cambio de frecuencia es en unos pocos ppm, bien, serían pulsaciones por minuto, bien, para que entiendan, puede ser muy importante cuando se trata de sistemas que requieren frecuencias precisas, bien, como DTV, es televisión digital, decodificadores, bien, puede ser GPS, pueden ser muchos sistemas, bien, o sea, es importante tener sincronismo en nuestros sistemas. En contraste con las inestabilidades de corto plazo, que son de naturaleza aleatoria y a menudo pueden denominarse como ruido. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa comúnmente? ¿Ustedes tienen o alguna vez vieron que tienen un reloj que siempre se adelanta o siempre se atrasa por cierto margen de tiempo? ¿Alguien le pasó, por ejemplo, el reloj del tablero del auto? Sí, el del auto sí, es muy común, más en invierno. Más en invierno, bien. O en relojes comunes de una casa, bien, que se va adelantando y vos querés seguir con el tiempo y pará, se va adelantando 5 minutos, 6 minutos, bien. Ese es un problema del clock, bien. El oscilador que tienen, la verdad que no sé, puedo presuponer que es uno de cuarzo, bien, pero la verdad no sé, nunca investigué qué tipo de oscilador tenían. Pasa esto, bien, se va adelantando, bien, va aumentando o va disminuyendo su frecuencia, bien. Entonces, si va aumentando su frecuencia, significa que mi oscilador se va a ir adelantando en el tiempo, bien. Y si va retrasando su frecuencia, disculpen, pasan los bomberos, si va bajando su frecuencia, bien, lo que va a pasar es que se va a ir atrasando. Eso es por las variaciones de voltaje de la batería. Puede ser, uno, batería, la alimentación. Dos, puede ser que el cristal, bien, o el oscilador esté malo, bien, de fábrica. Pasa, es muy común que el oscilador esté malo, bien. O puede ser que esté viejo, depende del tipo del auto, o sea, hace cuánto lo tengas, el oscilador se gasta, es una pieza mecánica que sufre esfuerzo, sufre digamos, desgaste. Desgaste por uso, sí mismo. Claro, desgaste por eso. Entonces, uno es esto, envejecimiento. Existen múltiples factores que pueden contribuir al envejecimiento, como la transferencia de masa, bien, la tensión del cristal, bien, o sea que el encapsulado, esta la tensión en el cristal sería que el encapsulado falle, bien, por X motivo se oxida y aumenta su tamaño, bien, o se deforma o mala instalación en la plaqueta y tocaron donde no tenían que tocar y se deformó, bueno, eso puede producir un cambio de frecuencia. ¿Qué es la transferencia de masa? La transferencia de masa básicamente es que absorba o pierda masa ¿cómo se dice? Nuestro oscilador. Bien, entonces, como eso está tuneado, bien, hablando del oscilador de cuarzo, bien, como eso, digamos, yo lo tuneo, bien, si empieza a tomar, bien, por ejemplo, se empieza a oxidar, por así decirlo, bien, el cuarzo no tendría por qué oxidarse, bien, pero le doy como ejemplo,
o sufre un ataque químico, bien, o se oxida, o X motivo, bien, pierde masa o gana masa en el tiempo, va a cambiar su frecuencia. Bien. Y pregunta, ¿el cuarzo está encapsulado o algo o está ahí nomás? Digamos, pues, los cristales de cuarzo no son, digamos, físicamente no son esos cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro con un pequeño preset arriba. Sí, sí. Eso adentro, nunca, no desarmé nunca ninguno, pero ¿están encapsulados o están, digamos, como ahí adentro? Digamos, para que junte masa, digamos, se Mira, sí, sí, oxide. sí. También depende del tipo de oscilador. Esto es general. O sea, yo hablo del de cuarzo por Sí, ejemplo, es pero el más usado y común. pueden cambiar distinto. Eh, a ver. O sea, vos viste esto, bien, estos cuadraditos. Sí, pero más gorditos. Puede ser más En gorditos, más chiquititos. en las radios. Claro, puede ser de estos, bien. Y arriba tenía, no, No, digamos, si viste los, los, que tiene algo arriba como un cortecito, eso es un capacitor. Olvídate. eran un cuadradito, Ujú. digamos, un cubo, así como este el MC49, pero imagínate de lados iguales, y con un arriba tenían un preset, y lo llamaban como un preset, no sé si preset, un tornillito, y le decían cristal. Claro. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Ahí está, es eso. Es esto el interior. Bien. Hasta acá, 32.768. Bien. Si nos corremos esta frecuencia, el contador siempre va a contar ese número. Si aumenta o disminuye en el tiempo, bien, se va a atrasar o adelantar mi reloj, bien. Pero básicamente es esto, es un pedacito de cristal de cuarzo, bien, esto transparente, bien, y acoplado con dos chapitas, bien, soldado. Y esas chapitas es lo que le da la tensión y se produce la deformación en esta chapita, bien, y eso produce la vibración, vibra. Básicamente es eso. Bien, no hay mucho misterio. El misterio, bueno, la gracia es en fabricar estas cosas. Sí, sí. Algo Bien. tan simple. Claro, sí, es una pavada, decís, pero La idea es es simple, complicado pero hacerlo. fabricarlo. De a millones. Bien. Estos que son cuadraditos, ya por lo general ya tienen un contador, tienen una circuitería, todo adentro. El pedacito de cuarzo es esto redondito. Bien. Pero, o sea, por ejemplo, ¿qué puede ser que gane o pierda masa? Bueno, que por X motivo, por ejemplo, imagínate, se me rompe un pedacito del cuarzo. O se fisura y pierde un pedacito. Ya la frecuencia no va a ser la misma. Claro. ¿Entienden? Entonces ahí hay una falla. Entonces va a cambiar la frecuencia y me va a cambiar la frecuencia en todo el sistema. ¿Hay más gente? Hay más gente. No lo había visto. Bueno, uno es eso. Envejecimiento puede ser por el montaje, elementos de unión, nivel de activación del cristal, la polarización en corriente continua. Bien. Otra de las problemáticas es ruido a corto plazo. Bien, la salida de un oscilador ideal es una onda sinusoidal perfecta, bien, en un sistema ideal. Sin embargo, debido al ruido aleatorio o al ruido del parpadeo, bien, se producen desviaciones de la fase de la señal, que haciendo que la frecuencia cambie para mantener la condición de fase, bien, 2n por i, bien. Después ya hay algo matemático y no quiero entrar tanto en la matemática, vamos a entrar un poquito después. Bien, ¿se acuerdan de algo de matemática? De ondas sinusoidales y demás, si es que vieron o vieron. Sí. Bien. Bueno. Ahí me fijé y son los transformadores de IF los que yo Genial. creía que. Listo. Listo. Buenísimo. Les iba a decir. Bueno, entonces, imagínense, esto lo que hace es generar una onda sinusoidal. Bien. A cierta frecuencia. Y ahora vamos a ver todo lo que son ondas sinusoidales. Bien, más o menos. Tampoco quería ir tan profundo porque no sabía si ustedes veían
Bien, ondas sinusoidales, así que en la próxima tanda van a sufrir un poco más, me parece. Bien, o sea, ruidos a corto plazo. Puede ser que en un corto periodo de tiempo, bien, en 1 segundo, 2 segundos, cambie la frecuencia, bien, y después vuelve a su frecuencia normal, bien, por así decirlo. Se adelanta, bien, en un periodo de tiempo, en 1 segundo tenía 32.768, bien, pasa a 32.800, bien, por 1 segundo, por 1 minuto y después vuelve, bien, y después continúa normalmente, y después se desacelera y después se vuelve a acelerar, pero es aleatorio, no es con algo regular. Esos serían como ruidos a corto plazo. ¿Qué pueden dar estos ruidos a corto plazo? Bien, inestabilidades por temperatura. Bien, imagínate, el encapsulado este que les estaba mostrando, bien, a -40 bajo cero, bien, obviamente va a sufrir una contracción. Entonces puede que apriete o deforme mi cuarzo. Bien, tanto el encapsulado como todo esto va a estar a baja temperatura y materiales a baja temperatura sufren una deformación. Lo mismo pasa que si sube la temperatura. Entonces, si mi computadora va a estar en un ambiente a 85 grados, 100 grados, obviamente me va a cambiar la frecuencia. ¿Bien? No va a ser esto, no va a ser estable. Lo que tengo que tener es como un material que sea bastante estable en cierto rango de temperatura al que va a estar sometido mi producto. Bien, después, inestabilidades debido a la sintonización. Esto sería como, más que nada va para otra parte, lo que uno tiene en un sistema por lo general es un oscilador fijo, bien, a una frecuencia fija para poder hacer esto. Pero, bien, de donde yo saqué la fuente y todo, bueno, también hablaba de sintonizadores que son variables, bien, puede variar la frecuencia de oscilación, bien. Por lo general los que son sintonizadores variables no son de cuarzo, sino son más electrónicos, por así decirlo, es un capacitor y un inductor, entonces yo voy cambiando la inductancia o la capacitancia de mi sistema y va a ir cambiando la frecuencia base de mi sistema. Bien. Bueno. Después, inestabilidades debido al circuito al que sostienen. Bien. Cuando se agregan capacitores de carga externos al cristal debido a la tolerancia de los capacitores, bien, y la capacitancia parásita, la capacitancia de carga real difiere del valor requerido, bien. Este cambio de la capacitancia de carga también provoca un cambio de frecuencia, bien. Ya esto estamos yendo muy finito y en algunos sistemas es muy crítico y en otros es más permisivo, bien. Sistemas muy críticos, bien, que tengo que mantener el tiempo por así decirlo, en un margen de frecuencias muy establecido. Pónganle más o menos 100 Hz o 10 Hz en un periodo, no puede desviar mi circuito 10 Hz en un periodo de 6 meses. Bien, es complicado eso, porque, bueno, todas estas variables que les digo, térmicas, bien, o también las presiones, bien, estar sometido a distintas presiones, bien, imagínense un circuito que va a estar en una trinchera submarina, bien, en un equipo submarino, las presiones y las temperaturas son importantes, bien, o que va a estar en el espacio, bien, también las presiones, la ausencia de presión cambia, los rayos cósmicos cambian, o sea, hay muchísimas cosas que pueden afectar a mi sistema. Bien, bueno, entonces esto sería como osciladores. Disculpen, denme un segundo. Denme un segundito. Un poco accidentada la clase de hoy.
Disculpen. Bueno, entonces esto sería osciladores. Bien, los osciladores. Tenés otro más tocando timbre, A ver, buenísimo. Gracias Emiliano. por avisar. No, acá dice Pablo. A Sí. Pablo. Emiliano todavía no entró. Buenísimo. Bueno, entonces esto sería la fuente original de oscilaciones en mi sistema. Bien. Entonces, con esto yo digo, ya con esto puedo armar un clock. Bien. Con esto solo ya puedo armar un clock. Bien. Pero no llego, estoy limitado por la frecuencia que me otorga mi oscilador. Bien. Si yo quiero llegar a un sistema como, no sé, un Intel, que vos tenés, disculpen, alergia, que vos tenés un sistema que te anda en 3 GHz, bien, poner un clock para 3 GHz existen, bien, pero son muy carísimos, bien. Entonces, las computadoras comunes no son, o sea, podemos estar hablando en miles y miles de dólares, bien, por un oscilador en 3 GHz. ¿Que lo necesitas? Sí, en algunos casos sí los necesitas, pero las computadoras no valen tan caro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Un poco de trampa. Entonces, tenemos que poner, subir o bajar las frecuencias a las que quiero utilizar. Bajar frecuencias es mucho más fácil que... En realidad no es bajar frecuencias. Es dividir las frecuencias o multiplicar las frecuencias. Bien. Es para llegar a la frecuencia que yo quiero. Bajar las frecuencias es mucho más fácil que multiplicar las frecuencias, subir la frecuencia del oscilador principal. Bien, esto se hace luego del sistema. Ahora les voy a mostrar después un diagramita interactivo que está bueno. Bien, entonces es un prescaler, bien, o un preescalador. Básicamente lo que hace es dividir mi frecuencia. Ahí debe ser también Emiliano. Un prescaler lo que hace básicamente es dividir o disminuir la frecuencia de mi sistema, bien, de la frecuencia que yo le pongo de entrada. Básicamente se los describo bien por arriba. Es un circuito, bien, que lo que hace es disminuir la frecuencia. Entonces, cada 2 ciclos, bien, como vemos en el dibujito acá al fondo, sí, cada 2 ciclos, bien, cada 2 subidas, bien, yo tengo un nuevo ciclo, bien, pero más chico. O sea, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, de 8 pasé a 4, bien, esto lo divido por 2. Lo puedo dividir por 4, de 8 paso a 2, bien, y si lo divido en 8, paso a 1, bien. Básicamente es eso, o sea, voy disminuyendo mi frecuencia, bien. Bueno, entonces, ¿esto se entiende? Para que sea un prescaler. ¿Cómo funciona? Ahora les muestro. Es bastante sencillo. Pero, a ver, Dime. no sería al revés. Yo tengo una frecuencia con un, digamos, un 1, para Sí. decirlo así, largo y lo corto en pedacitos. Si yo tengo un 1 largo, como decís acá, en el Sí, 1 al 8, el 1,8. Si yo lo llevo a, no sé, 1,2, bien, tendría 4, 2 unos, 2 ceros. claro, eso es No multiplicar sería, la frecuencia. O sea, y no, vos tenés, por ejemplo, 8, bien, 8 si la... Decí que este tiempo es un segundo. 8 oscilaciones. Claro, yo tengo ¿Yo qué hago? ¿Lo llevo a 2 oscilaciones? Claro, lo llevas a 2 oscilaciones. Vos acá, por así decirlo, lo ponemos en rojito. Bien, Pero no, esto es un no estamos segundo. perdiendo ahí oscilaciones, lo que queremos es ganarlas. Bien, está, buena pregunta. Bien, yo les explico esto porque es lo más fácil. Bien, lo otro es más complicado. Bien, Ah, está bien, está bien. bajar oscilaciones es fácil.
subir oscilaciones es complicado. Entonces le explico lo más fácil y después vamos a lo más difícil. Perfecto. Pero en mi sistema, para llegar a la oscilación que yo quiero, bien, lo que tengo es que es subir las oscilaciones y después bajarlas y después volverlas a subir y después bajarlas para llegar a la oscilación que yo quiero. Bien. O sea, si yo quiero, tengo como el de cuarzo, porque ahí vi el número 32.768 Hz. Para llegar a 5, póngale, a 1 GHz, bien, yo tendría que llegar, multiplicar ese número hasta llegar a 2 GHz, bien, pero me paso. Entonces, ¿qué hago? Lo divido por 2. Entonces ahí yo tengo el gigahertz que yo quiero. Para llegar al lugar, como dice el meme, hay que saber subir y bajar. Bien, hay que saber subir de frecuencias y después yo tengo que bajar a la frecuencia que yo quiero. Bien. Es como ir acomodándolo al multiplicador que te da. Claro, porque el multiplicador no, primero que va a tener, te cuento lo que te voy a contar dentro de 5 minutos. Vos podés subir las frecuencias, bien. El tema es que vos subís las frecuencias y este cuadradito ya no es tan cuadradito, bien. Va a tener otra forma, pero no va a ser un cuadradito recto, sino va a ser más tirando a un triangulito, por así decirlo, bien. Entonces, te lo explico ahora. Los PLL sirven para subir de frecuencia, bien, para multiplicar las frecuencias, bien. O sea, yo estoy en una frecuencia así y lo puedo multiplicar por 8 y me va a dar 8 veces esto. Bien, paso de acá hacia acá, de abajo hacia arriba. Bien, el tema es, al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Deformas la señal. Deformo la señal. Entonces, con el DLL yo recupero esa señal. Bien. Entonces, al recuperarle esa señal, yo obtengo de vuelta este lindo cuadradito. Bien, que es lo que a mí me sirve. Entonces, al tener este lindo cuadradito que a mí me sirve, bien, yo tengo que, capaz que llego a 2 GHz o más, bien, acomodo mi señal, bien, y después la divido, bien. Entonces, al dividirlo, digamos, cuando yo lo divido bien, bien, por así decirlo. Divido una señal pura, entre comillas. Pero si yo tuviera que llegar directamente a la sinusoidal que necesito, en la frecuencia que necesito, no va a ser una sinusoidal, no va a ser una señal cuadrada, bien, va a tender más a ser un sinusoidal, no una cuadrada. Y ahí está el problema. Todo mi circuito electrónico necesita señales cuadradas para funcionar. Necesita un tiempito que esté en 1 y un tiempito que esté en 0, no un instante que esté en 0 y un instante que esté en 1. A lo que voy es... bien. Si pongo... bien. O sea, si yo paso, bien, después de deformar mucho, digamos, ir aumentando mucho la frecuencia, mi señal va a tender a ser una sinusoide así, y yo necesito una sinusoide cuadrada. Bien. Pónganle. Acá se ve bien. Acá yo tengo una sinusoide bastante cuadrada. Bien, acá van multiplicando los órdenes de magnitud y todo, pero eso lo pueden ver en otro momento. Mi señal se va a ir deformando. Bien. Acá. Mi señal se va a ir deformando y va a ir tendiéndose a ser una sinusoide. Un seno lindo. Bien. Y lo que yo necesito es que sea bastante cuadradito. Esa es la pérdida en calidad de mi señal. ¿Qué pasa? Mi compuerta lógica necesita tener un tiempo que esté en 1 y que esté en 0 para poder ejecutarse, ¿bien? Ahora, si es en un instante, mi compuerta no va a funcionar. Esa es la lógica. Bueno. En lo que estábamos. Esto lo puedo aclarar para lo mejor.
Estabas en la división, la división de cuadraditos. Claro, en la división de cuadraditos. Vas perdiendo órdenes, magnitud, bien y todo. Bueno, entonces. Profesor, Sí, diga. ¿puede ser que eso esté en los conversores de analógico a digital? Lo que recién acabo de mostrar. Sí, está dentro de los conversores analógico y digital, que lo vamos a ver. Sí, Ok, pero buenísimo. sí está y te sirve para hacer la parte de la conversión en sí mismo. Bien, porque convertir la señal de analógica a digital, vos necesitas cierto tiempo y de alguna forma convertir con alguna tabla tu tabla de tensiones, por así decirlo, en un valor digital. Bien, entonces lo utilizás utilizando un clock. Todos los conversores analógicos digital en mayor o menor medida tienen un clock. Hay algunos que sí, hay otros que no. Bien, pero por lo general sí tienen clock, la mayoría. Y de ADCs hay cantidades de tipos. Hay como unos 6, 7 tipos distintos. Vamos a ver 2 o 3 nosotros. Entonces, para la división básicamente es un contador. Bien, unos flip-flop. ¿Flip-flop vieron? No, sí, no. No. La respuesta es que ya me está dando es no. Los flip-flops se los presento. Bien, son estas compuertitas lógicas. Bien. Que tienen dos entradas. Bien, en realidad tienen dos entradas y tienen una entrada inversora y una entrada normal, una inversora, y el triangulito es del clock. Bien, en este caso o lo omiten, bien, y tienen el clock y una entrada no inversora, por así decirlo, y después tienen una salida inversora y una salida no inversora. Bien, no inversora, inversora. El palito hacia arriba significa que invierte la señal. Entonces, lo que hace es, cada dos pulsaciones, bien, de mi sistema, va a ser una pulsación de la salida. Y para que sean 4, la división por 4, la salida de invertida de mi sistema va a ser el clock, digamos, va a ser la entrada, la salida de mi primer flip-flop es la entrada de clock de mi segundo flip-flop. Entonces, si yo quiero dividir por más, bien, voy encadenando flip-flops, uno atrás de otro. Bien. Entonces, acá yo tendría mi frecuencia original. Bien, entonces si yo pongo que mi frecuencia original es 100 MHz, por así decirlo. No, 100 Hz, por así decirlo, chiquitito, 100 Hz. Lo divido por 2, ¿cuánto sería? 50. 50. Y si lo divido por 4, 50 o el 100. Sería, siempre estás referenciando de f sobre 4, o sea, sobre 25. 25. Ahora te pregunté si es 50 o el 100. Claro, no, básicamente siempre lo dividís por 2. El siguiente lo dividís por 2, el siguiente lo dividís por 2, el siguiente lo dividís por 2. Por eso. Una pregunta, ¿cómo es que entrando con la señal invertida se logra una salida directa, digamos, sin inversión? En el del paso del segundo al del primero al segundo. Del primero al segundo. Sí. Bien, lo que es la salida inversora, bien, es la entrada del clock de mi segundo. Es por eso. Entonces, lástima que no puedo parar el GIF, bien. Cuando está en 1, bien, o sea, cuando está prendido en verde. Se entiende más con las dos AND. Claro, con los dos AND, sí. O sea, básicamente estos son dos compuertas NAND invertidas, o sea, la salida de uno es la entrada del otro y la salida del otro es la entrada de uno, y eso es lo que hace que sea un flip-flop. Bien, si vos pones flip-flop, es esto, un flip-flop. Ah, me sale electrónica. Circuit. Es esto, un flip-flop. Bien. Este es el más sencillo. Es que iba a decir más. Ese es el
sencillo de todos. Dos compuertas NAND. NAND. Bien, la salida de uno es la entrada de la otra y la salida de otra es la entrada de uno. Bien, entonces a todo esto se le agrega un flip-flop. Este sería un flip-flop normal. Bien, el que nosotros vemos tiene un clock. Bien, entonces vos tenés una compuerta de sumatoria, otra compuerta de sumatoria y otra dos NAND. Perfecto. Entonces vos le ingresás por uno la entrada, o sea, a ver si hay uno que esté acá. Este es más lindo, mirá. Mira, este lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar en la presentación. Ya está, más fácil. Lo achicamos, después lo ordeno y se los dejo. Bien. Se ve medio raro. Upa. Hoy no me quiere el... Bien, entonces tenés el flip-flop. Bien. Bueno. Si quiere, si está de humor, va a querer. Bien, tenés el flip-flop. Bien. Tenés estas compuertas lógicas. Tenés la entrada J y la entrada K. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tengo dos compuertas que van a ser a la entrada J y K. Bien. Y van a alimentar a lo que sería mi circuito monoestable flip-flop. Bien. Lo que hace básicamente es a entrarle dos entradas. Básicamente es una normal y la otra invertida. Bien. Entonces yo voy a poder activar este flip-flop de dos formas distintas. Pero lo que hace es, el clock es darle un tiempo. Bien. Todo mi sistema lo puedo definir con flip-flop. Las lógicas y todo lo puedo definir con flip-flop. Entonces, el clock es lo que le va a dar, el clock es digamos, el pulso de entrada y salida, que yo les decía, que es lo que me va a marcar en mi tiempo en mi sistema. Para eso sirve, o sea, va a esto directamente, a los flip-flop. Entonces, con esto después yo ya puedo hacer operaciones matemáticas y demás cosas. ¿Está? Entonces, a lo que voy es, vos podés tener una entrada, otra entrada, y después tenés una salida, bien, que puede ser, va a estar dada por la lógica interna, y es una salida y una salida invertida. O sea, si acá es 1, acá es 0. Si es 0, acá es 1. Nunca pueden estar 0, 0 o 1, 1. Bien, es un absurdo. Eso es porque están invertidas las salidas. O sea, una salida siempre está invertida. Esa es como la lógica y la gracia del flip-flop. Tener algo que siempre cambia de estado, bien, y las salidas nunca pueden estar en 1 o en 0. ¿Se entiende? También medio complicado, lo expliqué. ¿Podrías repetirlo? Pues? Bueno, a ver, sería... Sí. Lo que yo Porque mi duda es al principio. Por ejemplo, el primer pulso. Bien. Las NAND son solamente de 3 entradas, salen 1 cuando tienen un solo 1. Claro. Entonces, el clock al principio está en 0, J y K están en 0, sale 0. Uh-huh. Entra un 0 a la otra, a la NAND S negada, creo que es, la de arriba. Esta. No, la de más a la derecha. Esta. Claro. Sí. Y con 0 más 0 de la que todavía está tirando la R. Pues mi problema es al principio, el primer momento que tira. En la primera tabla de verdad, con 1 en clock y J y K en 0, nos va a salir un 1 Claro. de las dos compuertas. La única forma que nos puede dar, bueno, la única forma que con un solo 1. Vos, además, Y ten en cuenta que está retroalimentado, Claro, es esto como
lo tengo que tomar porque Q me va a dar 0. Pero Q negada, que es la que va a alimentar la de arriba, ya nos va a dar 1. Entonces ya la primera compuerta ya va a dar 0. Claro, va a cambiar de estado. Claro, pero cuando yo tengo J en 0, Ujú. clock en 1, K en 0, ya Sí. tengo... Ah, claro, ya sale 0, sí, no, perdona. Y después tengo que alimentar estas. O sea, el primer momento, al estar cruzado así, es medio difícil de entenderlo. Truth table. Acá estaría. De un flip-flop. Bien. La tabla de verdad. Estaría acá la tabla de verdad. Se vería. No sé si se ve acá. No se ve bien la tabla de verdad. Acá sí se ve bien, me parece, la tabla de verdad. Bien. Entonces, Sí. si yo tengo la entrada S y R, bien, y yo voy a tener las salidas S y Q, bien, entonces si son 0, bien, ambas, mi respuesta va a ser 0 en ambas, bien. Pero no era que era Q y Q negada. ¿No tendría que ser 0 y Claro, 1? acá no habría nada directamente, no estaría inicializado el sistema. Ah, está bien eso. O sea, tu Esa 0, es mi 0, pregunta. ese es tu... En el primero, digo, ¿cómo? El Digamos, primero era no habría nada. Después, eso. si, si el clock está activo, acá le faltaría el otro, el del clock. Claro. A ver si hay otro que tenga un clock. No, ninguno tiene un clock. Porque en la primera, cuando están todas en 0, al tener el clock en 1, te va a salir un 1 en las compuertas en AND. Eh, Si no busco otro juego y lo pongo. Bueno, a ver. O sea, acá tendría que estar teniendo en cuenta el clock. A esta tabla le falta una columna más, que sería el clock. Claro, no te toman en cuenta el clock. Falta una entrada Claro, que es el clock. claro. Faltaría la tercera columna acá, es JK y clock. Bien. Entonces, si el clock está abajo, bien, sería 0. Si el clock está en positivo, sería 1. Bien. Ahora, si K está en 1 y J en 0, bien, y el clock está abajo, te da 0. Si la misma posición 0 y 1, J y K, 0 y 1, y el clock está Uno en te va a dar en positivo, 1 te va a y el dar otro te va a dar en 1, 0. 0, claro. Y después lo mismo invertido, pero te va a dar 0, 1 o 1, 1. Bien. 1, 1 con 1, 0 no. Al Acá, momento que está Q y Q negada, nunca pueden dar iguales, salvo la inicialización. salvo a la inicialización o que esté el clock, Una vez que que esté el clock arriba. se inicializó, perdona, Sí. tenés, si sale Q 0 y Q negada, es 1, Ujú, una de las dos, la que entra por Q negada, por ejemplo, que era la del 1, ujú. va a estar en 1. Acá tendría que seguir Q, 0, 1, 0, 1, QQ. No change. Reset, set, toggle. Bueno, esto lo puedo agregar. Es buena la discusión para agregarla para la otra. Ahí tenés uno con clock, Claro, creo. hago uno con clock y te dice Ahí el VLSI, el que tenés arriba a la derecha, acá. me parece. J que sí. No, Tenés las Q y entradas Q. y tienes todas las entradas Acá, con el ahí clock está. subiendo. Con el clock Está, subiendo. está en 1. Claro, entonces te va a dar Q, lo que tenía en Q, bien, lo que estaba antes en Q, si tiene 0, mantiene Q. Si es 0, 1 y el clock está arriba, bien. Una de las dos compuertas te va a dar 0. Y la otra Que, 1. Y y la después, otra. si está... Pero te toma solamente las salidas de las NAND, nada más. Por eso, No te sí. toma la segunda parte
el flip-flop con las dos NAND anidadas, digamos, si, por así decirlo. En realidad lo que te está haciendo acá está un poquito mejor explicado, va a ser que cuando dice Q es el estado anterior que tenía. Bien. Sí, Y si Q y Q negado va a ser uno el estado anterior y el siguiente estado va a ser lo negado. Bien. Entonces si justo estaba en 1, pasa a 0. Si estaba en 0, pasa en 1. Y en el otro caso, si estaba en 1, vas a obtener 1. Y si estaba en 0, vas a obtener 0. sí, Bien, solo siempre que el clock esté en 1. claro. Así ya tienen un 1 para... tienen que estar siempre tienen que estar las otras dos en 0, nada más, para que sea 1 las dos salidas. Claro. Ah, tengo alergia. A ver, output, QN, ok. Esto lo puedo agregar para las próximas. Pues lo voy a poner como una anotación. Bien. Yo les pasé PDF igual. Agregar tabla de verdad. Esto me lo voy a dejar porque ya queda para la materia. De verdad. De flip flops. Bien. Esto lo pongo acá. Total, no se va a notar nunca. Listo. Bueno, entonces. Lo que va a pasar es. Quédense con la idea que se divide la señal. Bien. Entonces, por cada pulsación de acá, tiene que haber dos ciclos, dos pulsaciones positivas para que cambie a una pulsación dividido por 2. Y acá tiene que haber 4 pulsaciones para que recién acá se prenda de vuelta. Pase por los dos flip-flops. Bien. Y quédense con la idea que yo puedo hacer divisiones por 2, tantas como yo quiera. Bien. 4, 8, 10, 16, 32, bien, múltiplos de 2. Bien. Bueno, entonces esta sería la división de frecuencias. ¿Vienen hasta acá bien? ¿O más o menos? Más allá de ese pequeño percance. No, a ver, Bien, Jorge. Bien. no la Solamente tengo, hay que analizar bien la tabla de verdad y claro, verlo. pero está bueno el tema de cómo te das cuenta, cómo lo separa, está espectacular. Por eso. Con 4 movimientos a cada uno y decís, pero Es sencillo, es lógico, pero bueno, pensá que el sistema lo hace y esto lo constantemente. podés encadenar. Encadenar tantos como vos quieras. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a la parte complicada de todo. Denme un segundo, disculpen. Ah. Bien, ahí volví. Sí, ahí volví. Estoy con alergia, ataque de alergia, todo. Así que hoy estoy. Hoy la clase más linda se me complicó a mí, por mi lado. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es más difícil. Multiplicar mi señal. Yo tengo 10 Hz, bien, y los quiero llevar a 20, 30, 40, 50 Hz, bien. Quiero subir la frecuencia de mi sistema, bien. Esto lo logro con un PLL, bien, que es un, acá está, no tiene título, pero sería PLL, Phase Locked Loop, bien, o bucle de bloqueo de fase. Medio raro, utilicen PLL y ya estamos. Lo que hace el PLL, bien, todos los PLLs tienen un diagramita similar, pero serían estos 3 elementos, bien. Lo que me hace es multiplicar mi frecuencia por tanto que yo quiera. Bien, tienen sus límites, bien, puedo concatenar varios PLLs uno atrás del otro para ir multiplicando mis frecuencias, pero lo que hace es aumentar la frecuencia de lo que yo le pongo. Le pongo 10 Hz acá, bien, saco 20 Hz acá. Le pongo 100 Hz acá, saco 200 Hz acá, bien. Esa sería la idea. Entonces, tenemos
4 elementos principales, bien. Primer elemento, un detector de fase, bien. En qué tan, digamos, desviadas están mis señales, bien. Un filtro pasabajos, bien, que hace primero una pequeña filtración de mi señal, bien, sacando sacando, digamos, armónicas y todo, digamos, frecuencias no deseadas, de acuerdo a lo que yo quiero, bien. Y después el secreto acá está en el Voltage Control Oscillator, bien, que es lo que va a hacer en síntesis la multiplicación de mis frecuencias, bien. Entonces, y después por último el cuarto elemento es el bucle de retroalimentación, importantísimo, el bucle de autoalimentación para poder seguir. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, tengo cuatro partes importantes: detector de fase, filtro de pasabajos, oscilador controlado por voltaje, bien, y un lazo de retroalimentación. Entonces, lo que está explicado acá, o sea, el detector de fases va a detectar qué tan separadas están mis dos señales que yo voy a entrar. Bien, entonces yo tengo que entrar con dos señales desfasadas cierto ángulo. Bien, ¿vieron fases cuando vieron ondas sinusoidales y todo eso? No, Importante. no. Lo que vimos fue trigonometría básica. Bueno, en trigonometría, bien. Eh, Sine, phase, shifting. Esto sería lo básico. Bien. Entonces, tengo una onda sinusoidal perfecta que arranca en cero. Bien. La onda roja. Bien. Disculpen que sea de San Lorenzo, pero no había otro gráfico. Tiene una onda sinusoidal. Perfecto. Y después tiene una onda que está adelantada. Bien. Entonces, tengo que tener siempre dos ondas sinusoidales. Bien. Y digamos, qué tan adelantado o esté atrasado, bien, va a ser mi desfasaje. Bien, puede ser un desfasaje positivo o un desfasaje negativo. Si cuando mi segunda sinusoide, yo tengo que tener siempre una digamos, como maestro y otra que se va a comparar a esa. Si está desfasado, bien, si está adelantado, va a ser que va a arrancar, no, disculpen, si está atrasado, siempre me confundo con esto, va a arrancar posteriormente, va a tocar cero mi sinusoide segunda. Bien, ¿se comprende? Medio raro, sí, no, más o menos. O sea, va a estar atrasado. Arrancan en la misma posición, bien. Sí, gráficamente uno lo ve como que se adelanta, pero no. Claro, En el claro, tiempo claro, está atrasado. está atrasado. ¿Por qué? Porque esta sinusoide arrancó antes, bien. En realidad, arrancó con otro tiempo, entonces. Es medio complicado. Visualmente se ve más fácil. Tratar de explicarlo es complejo. O sea, tratar de explicarlo sin no tener una referencia es medio engorroso. Es lo que voy. Pero bueno, entonces, quédense con esta idea. Bien, yo tengo dos ondas y una se desfasa con respecto a la otra. ¿Se va a desfasar cuánto? Si se desfasa 180 grados, se anulan. Si se desfasan 90 grados, o sea, ¿qué va a hacer cuando se desfasen 90 grados? Phase shifting 90 degrees. Polarity. Acá está. Bien, acá hay distintas. A está delante de B. Bien. Entonces A está adelantada a B. Bien. Y B en el otro está adelantado a 90 grados. Bien, cuando está a 90 grados es cuando B llega a su pico. Bien. A está en cero. A está en cero.
Entonces esta va a ser la situación ideal que vamos a tomar nosotros. Bien, quédense con este gráfico. Ahora, si se adelanta 180 grados, bien, cuando arrancan, pero invertidos, uno con respecto del otro, y después estas ondas se van a cancelar. ¿Está? Así que no nos sirve. Lo que nos sirve a nosotros es entre 0 y 90 grados el desfasaje. Nosotros vamos a actuar dentro de este periodo, entre 0, el desfasaje entre 0 y 90 grados. ¿Está? Quiero que se queden con esa idea. Bueno, entonces, el detector de fase va a detectar cuánto se va a estar desfasando mi señal, disculpen, otro proyecto, mi señal sinusoidal. Bien. Y después va a haber un filtro que va a filtrar las frecuencias no deseadas y después va a estar el controlador de voltaje. Bien, vamos al controlador de voltaje, que es lo interesante. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, desfaso mis dos señales cuadradas. Bien, en síntesis siguen siendo señales sinusoidales, pero están desfasadas. Bien, son cuadradas, bien, pero puedo aplicarle las mismas propiedades matemáticas. Entonces yo tengo F de W, que va a ser mi señal matriz, bien, y si la desfaso, bien, 90 grados exactos, acá va a estar 90 grados, entonces ¿qué pasa? Cuando yo arranco, la otra arranca, o sea, cuando tengo mi flanco de subida, este es un flanco de subida, está en 0, bien, en tiempo, a la mitad de mi señal original, yo tengo otro flanco de subida, bien, después pasa el tiempo, tengo un flanco de bajada, y después a la mitad de cuando ya está bajo mi señal, tengo otro flanco de bajada. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Bien, más o menos lo visualizan. O sea, Sí, cuando lo que hace es bajar la frecuencia para que se repita menos veces, digamos. en realidad no se baja la frecuencia, se desplazan en el tiempo. Bien. Cambian de... O sea, el cambiarse de fase es, imagínense, como dos autos de carreras, bien. Uno arranca imagínense las pistas de NASCAR, bien, que son circulares, bien. Cuando están en fase, ambos autos arrancan al mismo tiempo la carrera, bien. Ahora, cuando están desfasados, miren que se los dibujo, es lo más fácil para lo consigo. Bien, transparente. Bien, y ponemos una esferita chiquitita roja. Este va a ser mi auto 1 y este va a ser mi auto 2. Bien, estos son los autos de San Lorenzo. No tienen pista, no tienen nada. Entonces, si mi señal está en fase, mis dos autos de carrera arrancan la carrera al mismo tiempo, bien, en el mismo lugar de la pista físico. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Entonces, Sí. siguen y ambos tienen una velocidad constante. ¿Perfecto? Ahora, Sí. si arrancan a 90 grados, bien, a 90 grados, uno va a estar a 90 grados y el otro va a estar a 0 grados. ¿Está? Entonces, arrancan la carrera al mismo tiempo, pero uno siempre va a ir un cuarto Uno de está más vuelta. adelantado que el otro. Claro, un cuarto de vuelta más adelantado que el otro. Sí. Bien. Y si arrancan a 180 grados, uno arranca en la posición original y el otro arranca a la mitad de la pista. ¿Está? Sí. Entonces, ese no tiene sentido. Entonces, nosotros vamos a trabajar dentro de la zona que mis dos autos arranquen entre sincronismo y con un desfasaje de 90 grados de mi pista. ¿Bien? ¿Ahí me entendieron? Sí. Perfecto. Se entendió. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la segunda va a ser mi segundo piloto, que lo que yo le hice un desfasaje de 90 grados. ¿Qué hago ahora? Sumo estas dos señales. Al sumar estas dos señales, bien, yo puedo sumarlas,
Al sumar estas dos señales, me va a dar una frecuencia del doble. Bien. Entonces, ¿qué me va a dar? Bueno, cuando arranca, bien, en tiempo, arranco acá, perfecto, sigo hasta acá, bien. O sea, arranco, estoy en uno, en uno, en uno. Cuando detecto que arranca el otro, me hace un flanco de bajada, bien. Y quédate en cero. Cuando vuelve a hacer un flanco de bajada acá, esto se pone en uno. Sigue. Y después cuando detecto que baja acá, baja. Bien. Entonces así multipliqué mi frecuencia por 2. Es medio Y si complicado. lo tomas como 1, 1, te da 0, 0, 0 te da 0, y 1, 0 o 0, 1 te da 1, también. Eh, 0, 1 o 1, 0 te da 1. perfecto. 0, 0 te da 0. Y 1, 1 también te da 0. Ujú. Sí, si le pones así, me gusta. Entonces, acá ponemos un 1. Y después ponemos otro acá. Bien, si vos tenés acá 1, 1, 1, 0, 1, 0 te da 1. 1. Perfecto. 1, 1 te da 0. Que sería como un sumador. Ujú. Estás sumando tus señales En digitales. vez del. Está tomando el 0 como 10, ¿no? El 1 Sí. más 1, que es 10, pero 10, bueno. Claro. Las luces. El 10, el 10 binario que es, Claro, que tenés no, una que no es luz, 10. lo prendo, bien, está encendido. ¿Lo puedo volver a prender? ¿Se prende más fuerte? No. Se No, apaga. se apaga. Bien, es así. Eh, bien, ponemos de vuelta acá. Esto sería 0, 1. 0, 1. Ah, espera. 0, 1, bien. Y acá 0, sería 0. 0, 0, 0. Ah, ponemos ahí. Bien, entonces si yo tuviera que sumarlas, ambas señales, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 10. Sí. claro, me llevo 1, se pierde y me queda 0, 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 0. obviamente. Bien, y así multipliqué mi señal por 2. ¿Se entiende? Bueno, abajo tienen un poco más de explicación, pero me gusta explicárselas así como para que quede más fijo. El otro es como más descripción técnica. Bueno, esto también lo puedo hacer bien, ir haciendo distintas al mismo tiempo y multiplicarlo por 4 o por 5 o por 6. ¿Qué hago? Voy sumando no 2, sino 3 o 4 al mismo tiempo de mis señales. Entonces, multiplicación de cuadratura, multiplicación de frecuencia de cuadratura. Tiene, digamos, yo esta información la saqué de una página en internet, bien, traducida, le tuve que hacer la traducción y algunas correcciones. Puede que haya algunos problemas de corrección por el traductor, pero tiene más y explica cómo es el dispositivo físicamente, bien, cómo es dentro del encapsulado. Un poco vieja la información, pero muy útil, bien, porque explica las fundamentales. Bien, se lo voy explicando con gráficos y ustedes lo pueden leer esto y yo les tomaré preguntas de algunas de estas diapositivas, bien, y responderán el multiple choice. Bien, bien, como decíamos, combinada con señales usando las funciones lógicas XOR se puede generar una señal de frecuencia 2W. Bien, es la cuentita que estuvimos haciendo acá. Bien. ¿Qué pasa?
acá es más lindo, me gusta más este gráfico. ¿Qué pasa si yo Ah, quiero la hacer, mierda. si yo quiero hacer mi... acá están las compuertas, bien. Bien. Si yo quiero multiplicar en mi BCO por mayor frecuencia, bien, yo voy poniendo más más desfasajes, bien, a 45 grados, a 90 grados, a 135 grados, bien, acá estoy multiplicando mi frecuencia por 4, entran 2, salen 8, bien. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Lo mismo, haciendo las sumatorias estas con las XOR, bien, y me va a dar la multiplicación de frecuencia final, bien. Entonces, ¿qué están? Están en mi sistema, creo que no veo la frecuencia de entrada, pero estos elementos de delay element, lo que hacen es desfasar mi señal. Bien, van a hacer el desfasaje de mi señal que yo estoy queriendo hacer. Entonces, 45 grados, 90, 135. Bien, los distintos elementos. Entonces, uno va a desfasar 0, el otro va a desfasar 45, bien, el otro 90 y el otro 135, bien. Van a mis compuertas lógicas, bien, y el resultado de esas compuertas lógicas, bien, va a ir a otra compuerta lógica XNOR, bien, o XOR, por así decirlo, y el resultado de todo eso va a ser mi frecuencia multiplicada por 4, pero también puedo obtener mi frecuencia multiplicada por 2 veces, bien. Podés tomar de uno o del otro, como vos necesites. Claro, como vos necesites, el sistema te va a permitir. Bien. Podés tomar cualquiera de las dos. El sistema no lo permitía. ¿Cómo? El otro sistema no lo permitía. No, El era que digo, una sola XOR era el otro. Claro, claro, era más simple, una sola XOR. Bien. claro, no permitía. Sí, 0 y 90. Bien. Como para el ejemplo estaba bien. claro. Ahora, si yo pongo 2, lo multiplico por 4. Bien. Ahora, si hago este sistema el doble de grande, ¿por cuánto lo estoy multiplicando? Tengo 4 XOR, 2 SOR, 4 SOR, 2 SOR y un SOR más. Que lo estoy multiplicando por 8. 8. Por 8. Y Y tenés así. 7 XOR. Claro. Entonces, Es el multiplicador menos 1 en cantidad de XOR. sí. Te hago una consulta. Las salidas, por ejemplo, acá, Ujú. la 2X, siempre son 2. 90 grados, de 0 a 90 o de 45 a 135. Claro, si vos ¿Es haces. indistinto usar cualquiera de las dos después a fines prácticos? Sí. Tendrían que ser indistintos. Porque la diferencia Son entre las 90 dos. grados lo mismo. Sí, déjame chequear. Porque capaz que es viejo. Ya se lo habrán corregido. Pero vamos a hacer la cuenta sencillo. No viene mal. 135 menos 45, 90 grados. 90. Sí, perfecto. Sí, son 90 grados de desfasaje ambos. Entonces, si vos lo mirás, la primera XOR hace esta sumatoria, bien, FW y FW más 45, bien, y la segunda XOR hace la de 90 y la de 135, bien, y después va a otra parte que sería esta F2W, bien, si prestamos un poquito más de atención. En el gráfico tenemos estas dos. Perdón. ¿Por qué hace estas dos? Es F2W y esta es F2W 45 más 90. No me da. FW más 90. Claro. Para mí es la primera XOR y la otra es la segunda Sí, XOR. me parece que está mal. Me parece que está mal. Esta, la 2W. Sí, pero bueno. Obtenés dos gráficas nuevas, bien, y esas dos gráficas están desplazadas 90 grados una de otra. Bien, quedémonos
con esa idea. No, 45 grados una con otra. No, 90 grados. Ah, No es, 45. no es 2W más 45, ¿sí? Claro, pero como tiene el doble de frecuencia, bien, como estas tienen el doble de frecuencias, estas van a estar 90 grados desfasadas una de la otra. La F2W más F2W45 va a estar desfasada 90 grados una respecto de la otra. ¿Está? Te das cuenta por el grafiquito. Y después ahí hace de vuelta la suma y te da la multiplicación. Claro, con la suma te dan la última. Claro. Y en la otra ya está. La pregunta es, ¿por qué tienen dos salidas? Ahora es... Una es negada. O sea, Ah. vos tenés una es negada. O sea, vos tenés esta Q y Q negada. Claro, sería Q y Q negada. Bien. Podés tomarlo indistinto, pero bueno. Vamos a achicar esto. Cada subida y cada bajada produce una subida o una bajada en la señal final. Claro, tenés dos señales. Si después vos quisieras sumar estas dos señales, te va a dar 0. Porque están desfasadas. Estas dos están desfasadas 180 grados una respecto de la otra. Es que aparte, cuando vos sumás 1 más 0, 0. con el 0. No, 1 más 0, 1 sería... No, es una multiplicación, tendría que ser. Claro. No, tampoco. Un XNOR. Claro, en realidad te estaría dando acá, es como la opción esta. Te va a dar una positiva y una en espejo negativa. Bien, pero imagínatelo, una onda cuadrada. Tuc, 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 tuc. Una positiva y la otra negativa. Claro, estamos teniendo dos salidas en la misma compuerta. Claro. Listo, no querramos sumarlo, multiplicarlo, porque es... Te va a dar 0. Claro. Te va a dar 0. Bien. Bien. La suma gráfica no va a dar 0, digamos. Bien. No la suma binaria. Claro, sí. La suma de señales. O sea, si vos querés sumar las señales, te va a dar 0. Bueno, el problema de acá es el siguiente. Que yo al hacer esto, bien, la frecuencia, esta, no es cuadradita. Sufre una pequeña deformación, queda medio turuleca, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reparar esta señal para volverla a hacer la cuadradita. Bien. Entonces acá es donde entra, los DLL. Bien. El DLL básicamente es esta misma gráfica. Bien. Pero no tiene VCO. Bien. No tiene VCO. Y lo que hace es encuadrarme bien mi señal. Entonces, si entra una señal media chueca, cuadrada media chueca, del otro lado me va a salir una señal cuadrada perfectita. Bien. Un emparejador. Claro, me recupera la señal. Entonces dice, en electrónica un bucle de bloqueo de retardo, bien, delay locked loop, bien, es un circuito digital similar al bucle de bloqueo de fase, con principal diferencia es que ausencia un oscilador interno controlado por voltaje, reemplazado por una línea de retardo. Bien, puede usarse un DLL para cambiar la fase de la señal de reloj. Bien, eso lo vemos acá. Bien, también como un delay element. Para cambiar la fase de una señal de reloj, una con forma de onda periódica, generalmente para mejorar las características de sincronización de salida de los datos de subida a un reloj de circuito integrado. Bien, de RAM, las DLLs también se pueden utilizar para la recuperación del reloj, bien, recuperar mi señal, desde el exterior. Una DLL puede verse como una puerta de retardo negativo, colocando con colocada en una ruta de reloj en un circuito digital. Bien. El componente principal de una DLL es una cadena de retardo compuesta por muchas puertas de retardo características de salida y entrada. Bien. La entrada de la cadena y por tanto el DLL están conectados al reloj que se retrasará negativamente, un multiplexor que está conectado a cada etapa de cadena de retardo. Bien. El selector del multiplexor es actualizado automáticamente en un circuito de control para reproducir un efecto de retardo negativo, bien, de la salida del DLL.
Voy a ver si encuentro. Y después hay más explicación. Pero esta parte no llegué a buscarles información. A ver si hay algún DLL circuito. Es medio raro el símbolo. Son compuertas lógicas. Si no, les busco uno lindo y que tenga grafiquitos. Pero no quería ponerle muchas compuertas lógicas para marearlos. Igual no salís de las compuertas lógicas. No veo rápidamente. No, si no busco y se las puedo pasar después en otro momento. Pueden verlo, pero bueno. Básicamente lo que sirve es para recuperar la señal y encuadrarlo un poquitito más en lo que está. Bien. Entonces la voy a mostrar de una herramienta, bien, para ir terminando. STM, UMX. Bien. Miramos las diapositivas. Perdón. Campus Solar. Les muestro, si tienen ahí el datasheet del controlador que vemos siempre. Lo que estamos viendo, lo que estábamos viendo hoy, bien, esta parte, bien, Pero el vale. controlador. Sí, si lo quieren, tómense unos segundos, unos minutos. Porque se mueve el cursor, aparece y desaparece. ¿Cuál es? Esta parte, bien, donde dice BDD, bien, Ah, ahí está. bien. Entonces, estas son dos salidas, bien, dos patitas que dice oscilador int, oscilador out, bien. O sea, todo lo que les expliqué hasta ahora, para que lo vean, que es este cuadradito. Toda la magia esta que les expliqué, cosas raras, corresponde a este cuadradito, en realidad estos dos cuadraditos. Bien, entonces tenés una entrada de oscilador, bien, interna, una entrada y una salida, bien, pero siempre van conectadas igual al oscilador y todo. Tiene que estar muy cerquita mi componente. Bien, entonces tiene que ser un oscilador. Yo no lo alcanzo a ver en el datasheet. ¿En qué lugar no alcanzo a distinguirlo? Hoja 11. Sí, pero no alcanzo a ver el cursor. En el Ah, oscilador. el oscilador. Esperen que... No hay forma de hacer dibujitos acá. Esperen. Acá. Serían esta parte. Lo que estamos analizando acá. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Pues el cursor como que aparecía y desaparecía, ¿viste? No. Ah, sí, puede ser que se... que Cuando lo salte. moves, que hacía saltos y encima desaparecía, peor. No, está bien, está bien, está bien. Mejor así. Mejor lo ven con el grafiquito este. Ahí sí. Ahí estamos. Sí, Entonces, sí. Ahora sí. como les decía, hay dos patitas de mi microcontrolador, bien, que siempre están dadas para hacer el oscilador. Bien, entradas y salidas del oscilador. En realidad son entradas, bien, porque entran... se pone int out, pero en realidad son dos entradas que entra la señal sinusoidal, bien. Entonces acá dice un oscilador extal, bien, oscilador entre 4 y 16 MHz. Bien, yo voy y compro, dame un oscilador extal entre estas dos frecuencias. Bien, puede ser 4, puede ser 16. Bien, y después va a estar acá adentro mi PLL y Clock Management. Bien, que el Clock Management lo que hace es, yo le voy a setear, bien, a qué frecuencia quiero operar mi sistema y todo lo demás, bien, y
cosas raras, y se va a encargar de ajustar los PLL, los DLL, bien, los prescaler, todo para que me dé la oscilación, bien, de mi sistema, mi clock que yo quiero en mi sistema, bien. Y además todos los otros clocks, bien, que yo quiera en mi sistema que necesiten usar distintas velocidades. Ahora les voy a mostrar con la otra aplicación. Bien, y después lo que tiene bueno este microcontrolador es que ya tiene un clock interno. Bien, es esta parte de acá abajo. Entonces yo me puedo omitir agregarle un clock. Bien, y esto tiene un clock interno, bien, pero está dado de otra forma, no tiene una piecita de cuarzo, no, es algo más eléctrico, por así decirlo. O sea, no dependes de algo físico, sino que es más eléctrico. Entonces, ¿qué tiene que tener? Una, justo acá no se ve, en realidad lo borré acá, una entrada a la batería. Bien, tiene que tener una batería constante para que no se me desincronice mi sistema. Bien, entonces la batería que va a estar alimentando este clock y demás cosas en mi sistema, pero principalmente el clock. Bien, y después tiene dos salidas de clock para utilizarlo para otra cosa. Bien, entonces el fabricante es bueno y nos dice, te doy un clock gratis, no tenés que utilizarlo. Bien, y estas dos patitas las podés utilizar para otra cosa. Bien. Bien, y después tenés exactamente lo mismo. Bien, este clock en este sistema lo utiliza para un RTC, un Real Time Clock, bien, este RTC AWU, bien, y con esto puedo mantener la hora en mi sistema. Y me van a decir, pero ¿para qué quiero tener la hora en mi sistema? Sí, es importante tener la hora en tu sistema por si necesitas alguna aplicación que se maneje con internet o en tiempo real o tenés que hacer un data logger, bien, y necesitas almacenar el tiempo en que suceden los hechos. Bien, ¿se entiende? Medio raro. Bien, igual ahora vamos a ver la herramienta. Se las recomiendo que se lo descarguen. Bien, bueno, acá no nos explica mucho. Bien, entonces vamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja, esta hoja es la que vamos a ver en la aplicación. Bien, lo que nos permite seleccionar en nuestra aplicación. Tiene la entrada del oscilador, bien, externo, y la entrada del oscilador interno, bien. Entonces acá tiene un contador, bien, de 32.768 para hacer un segundo, bien, y va directamente a un multiplexor, bien, y va directamente al RTC, bien. Todo lo que ven acá dividido, barrita y un número, es un prescaler. ¿Se entiende? ¿O me siguen? Esperen que recorto de vuelta la hoja. Esperen. Quédense con esta imagen. Vamos directamente al juguete, por así decirlo. Denme un segundo. Esta es una herramienta que te da STM, bien, y que te permite ajustar el clock en tu sistema y demás cosas raras. Bien, y te genera código ya para que vos puedas trabajar en la herramienta profesional. Es de uso libre y gratuito, bien, lo pueden descargar directamente desde la página, se tienen que registrar y lo pueden descargar. FM103 C8, ponele que es muy parecido, son todos muy parecidos en esta familia. Bien, entonces acá me deja esta herramienta seleccionar, bien, para qué van a ser utilizados los puertos, bien, entonces yo quiero utilizar en mi sistema el ADC, en qué canales, bien, los canales, bien, si yo quiero utilizar Buscan y cuadrado C, RCC, bien, RCC no sé qué es ahora en este momento, RTC, Real Time Clock, bien, SPI, bien, SPI, puerto SPI, System, Timers, bien, WART, los WART son USB básicamente, pero dentro de mi sistema, y si no, un USB directamente para conectar a la computadora, bien, o sea, vos lo seleccionás y te dice qué patitas tenés que usar y todo, muy interesante. Y después los DWDG son los watchdogs. Bien, lo que es interesante,
que voy a Clock Configuration. Ah, este es medio sencillo. Bueno, pero no sirve para nuestro sistema. Este es el mismo gráfico que yo les estoy mostrando acá. Bien, básicamente este mismo gráfico. ¿Qué tenemos? Las frecuencias de entrada. Bien. Input frequency, en qué frecuencia va a estar. Entonces yo le tengo que marcar qué frecuencia va a tener. A ver si yo tengo que poner que tiene... Denme un segundo que vuelvo para atrás. No. Quiero buscar uno que se parezca mucho a esto. STM32. Creo que es E8, pero no es E8. Tengo una consulta. Ahí estaba viendo el SMT32. Te dicen SMT32 para Sí. desarrollo. Sí. ¿Qué es eso? STM32. Para desarrollo. ¿Dónde lo viste? Mercado Libre. La Biblia de las cosas que uno compra. Sí, ese es exactamente el mismo. Bien, hasta que lo dejé como trampita, por así decirlo. Placa de desarrollo, ¿es? Claro, ese placa de desarrollo es un similar Arduino, bien, pero tiene este chip que le estoy explicando yo ahora. Tiene Sí. el mismo chip, por eso lo elegí. La idea es ver si podemos llegar a hacer al final a lo que sea un poquito de programación de esto. Bien, pero después hablando con Martín y todo eso, digamos, como que no tiene mucha gracia si ustedes no tienen una placa. Bien, o sea, yo les estoy explicando todo esto como un cuentito, bien, pero la idea es que en algún futuro cercano, si vuelve la presencialidad o algo así, utilizar esta placa, bien, como para hacer un pequeño desarrollo, algunos ejemplos, pero bueno, ustedes pueden ver ya cómo funciona todo el sistema al unísono, bien. Pero sí, es eso. CS8B. A ver. Sí. Pero sí, es uno de estos chips. No. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hay uno que es los osciladores. Debug, no, timer, JTAG, timer. Tenía uno. Hay uno que tiene que decir clock. CLC. Oh, no está. Bueno, si uno activa uno de estos acá, te va a decir, bueno, ¿qué clock estás usando? Bien, te va a pedir como variable de entrada qué clock estás usando acá para entrar al sistema. Bien. Y lo que hace este sistema es ajustarte automáticamente, bien, las frecuencias de mi sistema a lo que vos lo querés llevar. Bien. ¿Qué pasa? Lo podemos hacer manualmente, bien, pero es laborioso porque tengo que ir tanteando, como yo les hablé. Si yo cambio algo acá, al final de mi sistema se va a ir cambiando. Entonces, si yo le pongo acá por 3, esperen que le activo un UART. Es sincrónico, perfecto. Trigger source, sí, channel, le pongo cualquier cosa. Bien. Clock speed, bypass, crystal ceramic resonator, este era el que me estaba faltando. High speed, bien. Y serial wire, que va a ser la programación. Bien. Acá está. Bien. Entonces, acá lo activé. Ah, puedo hacer la zoom. Buenísimo. No sabía esto. Entonces, yo le pongo la frecuencia acá a mi sistema.
el clock de entrada tiene que ser entre 4 y 16. Yo le puedo poner uno de 10 MHz. Bien, y tiene la opción calcular. ¿Será esta calcular? Hace mucho que no lo uso. Por eso. Como que les diga, unos cuantos meses. Bien, y le puedo poner los preescaladores. Bien. Qué raro que no me lo active. Encima tuve una actualización. Cuando hoy los quería mostrar, tenía una actualización. Y como que quedé, mirá vos, fue que a mi computadora entre medio y un montón de otras cosas. Así que puede que no salga bien. Bueno, estos que son divisiones, se los aclaro, son prescalers, bien. Acá tenemos PLLs, bien, que van a multiplicar mi frecuencia. Bien, entonces yo lo divido por 1 o por 2. Bien, y por cuánto quiero multiplicar mi frecuencia. Entonces puedo multiplicarlo por 2, por 3, por 4, lo que yo le estaba contando hace un rato. Puedo multiplicarlo por 16, perfecto. Y ahora mi USB va a andar a 64 MHz. Como que salgo fuera de la norma y todo, entonces no me conviene. Bien, entonces yo tengo que acomodarlo, bien, a un valor que yo lo que necesite, bien. Y puedo tomar, por ejemplo, para otros mis sistemas de distintos lugares, bien, el clock como fuente, y después acá hay otro PLL, bien, me va a dar el resultado que yo quiero, bien, otros prescaler, bien, y después a las distintas salidas que yo quiero. Bien, a ver, estaba buscando, si no, denme un segundo. Reset. Sí. Tenía como una opción de autosolve. Bien. Resolve clock issues. A ver, capaz me pide guardarlo. No. No, hace tanto que no lo uso. No, después cualquier cosa lo veo o hago un videito. Bien, entonces a lo que quiero llegar es, tengo que al sistema darle distintas velocidades. Bien, entonces yo lo puedo hacer manualmente, si no lo que tiene el software bien, te resuelve los errores, bien, y te pone de acuerdo a lo que vos necesitas en el sistema las velocidades correspondientes. ¿Y cómo lo hace? Bueno, jugando con los preescaladores y las multiplicaciones de mi PLL, bien, entonces llega a la frecuencia que uno desea, bien, modificando estos dos parámetros y las distintas fuentes de los clocks y demás, bien. Pero lo que no toca son las fuentes, bien, porque no las puede cambiar. Las demás variables sí las puede cambiar y me lo ajusta a lo que yo quiero colocar en mi sistema. Lástima que antes tenía otro botoncito y todo. Tiene el link de YouTube, pero bueno, esto no estaba. Así que esa es como la historia. Lo importante de esto, que quiero que quede claro, que después luego se las tomaré, serán cómo funciona, bien, los osciladores, bien, a lo sumo les pediré algún oscilador distintos de acá, yo se los pondré bien en el aula virtual, una pequeña reseña, bien, porque hay distintos tipos. Bien, los parámetros de cómo elegir un oscilador. Bien, después un prescaler, cómo funciona. Bien, muy sencillo, le haré una o dos preguntas. Bien, después de los PLL, cómo funcionan, que lo importante acá es esto, el desfasaje de mis señales. Bien, estos multiplicadores, bien, yo les decía acá, estos multiplicadores que yo lo quiero hacer,
acá en el software, bien, ¿cómo lo hacen? Bien, y son estos multiplicadores. Entonces va a poner más o menos cantidad de eh, XORs. Bien, entonces pueden ser 2 4 8 bien, dependiendo de la cantidad que uno quiera. Mínimo 2, máximo infinitos. Eh, y los DLL Profe, también. Sí, diga. disculpe, ¿va a estar subiendo para mañana esta clase? Yo realmente entré tarde y realmente lo de la parte del DLL, lo que estaba explicando recién, lo crucé tarde y realmente no entendí, para serlo sincero, no entendí nada, así que yo después Listo, listo, lo quiero listo. volver a mirar. Sí, 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 sí. Yo ahora estoy tratando de subir las clases lo más antes posible. Bien. Si no lo estoy subiendo mañana, lo estaré subiendo el fin de semana con toda la furia. Bien. Así que lo tienen para ver. Em, la documentación que les pasé, bien, sería, está todo en inglés, bien. Lo que yo estoy tratando de hacer es traducírselos bastante posible, hacer algunas aquí otras acomodaciones, pero información en español hay muy poca de esta. Ese es el pequeño gran problema. Eh, por eso mismo. Así que si al que sabe inglés ya tiene cuenta con ventajas. Si no, tiene las explicaciones y voy a tratar de buscar más contenido que sea en español. Pero por lo general todo esto está en inglés. Así que por eso trato de hacer la mejor parte con esto, hacerlo al traducido y todo, y tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Esto es algo complejo, bien, ya se los aclaro, pero también es importante para que después ustedes sepan cómo funcionan todos estos sistemas y todo, qué es lo que uno, qué es lo que quiero que aprendan, bien. Después toda la otra parte que vamos a estar viendo son que nos quedan, es más sencillo, no es tan teórico, es más práctico, son protocolos, bien, y los timers. Así que esta era como la clase un poquito más complicada. Y todo lo otro es protocolos y ya hay más cosas en español, bien, y es como más, bueno, ¿para qué lo uso? Bien, ¿qué me va a servir en el día a día si yo tengo que programar un sistema? Bien, esto que les conté es como más, no anecdótico, pero sí es importante para saber cómo funciona, de dónde vengo para ir hacia dónde voy. Bien, pero los temas que nos quedan, la mayoría son todos protocolos. Campus. Ah, y perdón, profe, Sí, dijo algo puede ser que iba a tomar. ¿Cuándo es la fecha para saber? es al final de todo, el parcialito. Es un parcial multiple choice y va a tener una o dos preguntas de cada tema. Y listo. Tampoco. Y tiene que tener un trabajo práctico. Eh, Ah, o sea, es el final de PLL, DLL. Es que parte no, de que puso el parcial va a ser al final de la materia. Ah, listo, perdón. Listo, sí, 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 sí. No, así no se confunde. Al final de la materia. Clase que viene veremos timers, bien. Timer solo, porque lo de clocks al final lo metí dentro de esto. Bien, así que como que va todo junto. Timers, que está relacionado con lo de clocks. Watchdogs también, y interrupciones también. Bien, y después todo lo último que queda son más que nada ADC y de Analog Digital Converter y Digital to Analog Converter. Eso tiene un poquitito más de compuertas lógicas, y todo lo otro son, no vamos a ver la parte de compuertas lógicas, pero sí la parte de utilización y cómo son los protocolos, bien, excepto PWM, pero todo esto son protocolos, bien. SPICE 2 y C, RC232, TTL, CAN, bien, y demás cosas. Hay un par más. Esperen que cancelo la de tener